Capítulo 1. La llegada del retrato. Nunca creí en las historias que contaban sobre objetos malditos. Hasta que aquel retrato llegó a mis manos. Era una tarde gris cuando el paquete apareció en mi puerta. Sin remitente ni explicación. Dentro, envuelto en un paño de lino gastado, descansaba un cuadro antiguo, el rostro severo y solemne de un santo que parecía observarme con ojos llenos de juicio. La madera del marco estaba carcomida, y una capa de polvo cubría el lienzo, como si nadie lo hubiera tocado en siglos. Decidí colgarlo en mi estudio, un espacio donde la luz natural apenas penetraba. Fue entonces cuando sucedió lo imposible. A la medianoche, desperté sobresaltado por un ruido sutil, como un suspiro cargado de siglos. Miré hacia el retrato y el corazón me dio un vuelco, la cabeza del santo giraba lentamente, como si intentara mirarme a los ojos. No era una ilusión, ni el reflejo de la luna. Era real. Un frío helado invadió la habitación y una voz inaudible pareció susurrar entre las sombras: ¿por qué has despertado mi juicio? Desde aquella noche, cada vez que el reloj marcaba las 12, el retrato se movía. Y conmigo, la sensación de que algo oscuro y antiguo había regresado para juzgar más que solo mi alma. Pero, ¿qué secretos ocultaba aquel santo? ¿Y por qué su mirada se movía para señalar a alguien? El misterio apenas comenzaba. Capítulo 2. Los susurros en la noche. Después de aquella primera noche aterradora, intenté convencerme de que todo había sido un sueño. Pero cuando el reloj volvió a marcar la medianoche, los susurros comenzaron. Era un murmullo suave, casi inaudible, como plegarias distorsionadas que se deslizaban entre las sombras de mi estudio. Al principio pensé que era el viento, o quizá la casa jugando trucos con mi mente cansada. Pero la verdad era mucho más oscura. Cada vez que el retrato giraba la cabeza, esas voces se hacían más claras. No eran oraciones, sino lamentos de almas perdidas, que clamaban justicia o venganza desde un lugar que no podía comprender. Sentí la necesidad urgente de investigar el origen de aquel cuadro maldito. Encontré en los antiguos archivos de la ciudad un dato que heló mi sangre. El retrato perteneció a un convento que fue escenario de una tragedia siglos atrás, cuando un monje fue brutalmente asesinado, acusado de herejía y traición. Y desde entonces, el retrato había desaparecido, reapareciendo solo para aquellos que, como yo, despertaban su maldición. Esa noche, mientras los susurros crecían hasta convertirse en gritos sofocados, comprendí que el santo no solo giraba la cabeza para observar, sino para advertir, o quizás para condenar. Una pregunta atormentaba mi mente: ¿qué quería de mí aquel espíritu atrapado entre pinceladas y madera? No tuve respuestas. Solo un frío que me calaba los huesos y la sensación de que el pasado volvía para reclamar su venganza. Capítulo 3. La sombra del santo. Las noches se volvieron más intensas. Ya no solo escuchaba los susurros, sino que algo más se manifestaba en la penumbra de mi estudio, una sombra alargada, oscura, con una silueta que recordaba al santo del retrato. Cada vez que la cabeza en el cuadro giraba, esa sombra parecía moverse con intención, como si quisiera cruzar el umbral entre lo tangible y lo invisible. Una noche, mientras intentaba escribir para distraer mi mente, sentí un frío repentino que me envolvía, y un olor a incienso rancio inundó la habitación. Al levantar la vista, la sombra se proyectaba contra la pared, casi tangible, avanzando lentamente hacia mí. Mi corazón latía desbocado, paralizado por el miedo y la fascinación. La figura parecía querer decirme algo, pero no emitía sonido alguno. Solo me miraba con una intensidad que atravesaba el alma. Sentí que no estaba solo, que el santo del retrato no era solo un cuadro antiguo, sino un guardián o quizás un verdugo de secretos olvidados. Quise apartar la mirada, pero sus ojos invisibles me retenían, obligándome a enfrentar un misterio que podría cambiar mi vida para siempre. ¿Sería aquella sombra la manifestación del alma condenada del monje asesinado? ¿O una presencia que buscaba redención a través de mí? El retrato no solo giraba la cabeza, también movía las sombras de mi realidad. Capítulo 4. El pacto olvidado. Sumergido en una obsesión creciente, decidí escarbar en los archivos más polvorientos de la biblioteca local. Buscaba respuestas que no me dieran ni el retrato ni la sombra que lo acompañaba. Entonces, encontré un pergamino antiguo, escrito con una caligrafía temblorosa, que hablaba de un pacto oscuro sellado hace siglos en aquel mismo convento. Según el documento, un monje desesperado hizo un trato prohibido, ofreció su alma a una entidad desconocida para salvar la vida de su hermana, enferma y condenada. El precio era elevado y se pagó con la condena eterna del convento y la maldición que ataba al santo en aquel retrato. Nadie pudo romper aquel pacto, ni siquiera con oraciones o exorcismos. Mientras leía, sentí que el aire a mi alrededor se espesaba.
como si aquella historia cobrara vida y envolviera mi estudio en una neblina oscura. El retrato giró su cabeza más rápido que nunca, y la sombra detrás de mí pareció estremecerse, como si despertara de un largo sueño. ¿Era yo ahora el heredero de aquella maldición? ¿El nuevo guardián de un pacto olvidado que clamaba justicia o venganza? La línea entre lo sagrado y lo profano se desdibujaba, y yo estaba atrapado en medio, sin saber si podría escapar. Capítulo 5. La maldición se despierta. Aquella noche, el aire estaba cargado de una tensión insoportable. El reloj avanzaba lentamente hacia la medianoche, y yo sabía que el retrato no tardaría en girar su cabeza una vez más. Pero esta vez, algo había cambiado. El movimiento fue violento, casi desesperado, como si el santo quisiera romper los límites del lienzo y salir al mundo real. Un brillo espectral emanaba de sus ojos, iluminando la habitación con una luz fría y antinatural. De repente, las paredes comenzaron a susurrar en lenguas olvidadas, y sentí una presión invisible oprimiendo mi pecho, dificultando mi respiración. Los objetos alrededor vibraban levemente, y sombras danzaban por las esquinas, como si una tormenta invisible se desatara en mi estudio. Mi cuerpo temblaba, y en un instante de claridad, comprendí que la maldición que dormía por siglos se había despertado y ahora me reclamaba. Aquella noche no solo el retrato giraba, sino que la realidad misma parecía doblarse ante una fuerza oscura y ancestral. ¿Podría sobrevivir a aquello? ¿O sería el siguiente en pagar el precio de un pacto sellado con sangre y desesperación? El juicio había comenzado. Capítulo 6. El confesor sin rostro. Una noche lluviosa, cuando las sombras parecían más densas que nunca, escuché un golpe seco en la puerta de mi estudio. Abrí con cautela y frente a mí apareció un hombre vestido con el hábito de un confesor, pero su rostro estaba envuelto en una niebla impenetrable, como si fuera invisible. No pronunciaba palabra, solo me invitaba a seguirlo con un gesto silencioso. Sin saber por qué, lo seguí hasta una antigua capilla abandonada, donde las paredes guardaban ecos de oraciones y secretos olvidados. Allí, el confesor sin rostro comenzó a narrar una historia que parecía surgir de las mismas entrañas del convento, el monje que firmó el pacto, condenado a vagar entre mundos, buscando redención o condena eterna. Sentí que su presencia no era de este mundo, sino la manifestación de un alma atrapada entre el perdón y la maldición. Sus palabras eran un susurro que helaba la sangre, pero también una advertencia urgente. Tu destino está ligado a aquel retrato, dijo con voz apenas audible. Solo enfrentando la verdad podrás romper la cadena que te une a este tormento. Mientras hablaba, el retrato en mi estudio comenzó a girar con furia, y su sombra se proyectó entre nosotros, oscura y amenazante. El confesor extendió una mano hacia mí, y sentí un frío penetrante que me atravesó el alma. ¿Podría confiar en aquel ser sin rostro? ¿O era solo otra pieza en el juego macabro que había comenzado? Capítulo 7. El espejo del alma. La mañana siguiente a aquel encuentro con el confesor sin rostro, encontré en el desván una caja antigua cubierta de polvo. Dentro reposaba un espejo ovalado, con un marco tallado en madera oscura que parecía respirar con vida propia. Decidí colgarlo en mi estudio, frente al retrato maldito, con la esperanza de encontrar alguna respuesta en su reflejo. Pero lo que descubrí fue mucho más aterrador de lo que jamás imaginé. Al mirar fijamente, el espejo no reflejaba mi imagen, sino la del confesor sin rostro, que ahora aparecía nítido, con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. Luego, en la superficie plateada, apareció la imagen del santo del retrato. Pero no era el mismo rostro severo y solemne, sus ojos estaban llenos de rabia, y de sus labios brotaba un grito silencioso que parecía atravesar el cristal. Sentí como si el espejo fuera una ventana hacia un mundo oscuro, un lugar donde las almas atormentadas se enfrentaban a sus peores miedos. Mientras observaba, la sombra del santo comenzó a extenderse desde el retrato hacia el espejo, como intentando cruzar el límite entre ambos objetos. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que había tocado algo prohibido, algo que me obligaría a enfrentar no solo el pasado del convento, sino también los demonios que habitaban en mi interior. ¿Podría el espejo mostrarme la verdad que el retrato ocultaba? ¿O solo revelaría el reflejo de mi propia condena? Capítulo 8. El sacrificio oculto. Las noches en mi estudio se tornaron insoportables. Cada vez que la medianoche llegaba, el retrato giraba la cabeza con una furia desesperada, y el espejo reflejaba imágenes que helaban la sangre. Decidí buscar en los textos antiguos del convento alguna pista sobre cómo romper la maldición. Encontré un manuscrito casi destruido que hablaba de un sacrificio oculto, un ritual secreto llevado a cabo para sellar el pacto oscuro que había condenado al monje y al retrato. El sacrificio, según el manuscrito, debía ser la entrega voluntaria de alguien puro,
dispuesto a pagar el precio para liberar las almas atrapadas. Sin ese acto de redención, la maldición crecería y reclamaba víctimas cada vez más cercanas. Mientras leía, el retrato parecía observarme fijamente, como evaluando si yo era digno de ese sacrificio. Una sensación terrible me invadió. ¿Sería yo la próxima víctima? ¿Tenía el valor para enfrentar aquel destino? En el silencio de la noche, el retrato giró su cabeza por última vez, y una voz profunda y resonante llenó la habitación: el precio debe pagarse, o todos caerán. Supe entonces que no podía escapar de aquel juego macabro, y que solo enfrentando el sacrificio podría detener la oscuridad que se cernía sobre mí. Pero, ¿qué significaba realmente ese sacrificio? ¿Y estaba dispuesto a perderlo todo para liberar el tormento? Capítulo 9. La voz del retrato. Aquella noche, mientras el reloj marcaba las 12 campanadas, el estudio quedó sumido en un silencio sepulcral. La luz tenue de una vela apenas iluminaba el rostro imperturbable del retrato. De repente, un susurro emergió desde el lienzo, tan suave que parecía un eco lejano, pero con una fuerza inexplicable que me obligó a inclinarme hacia él. ¿Por qué me has despertado?, preguntó una voz grave y llena de melancolía, que parecía surgir de siglos de sufrimiento. No podía creer lo que oía. El santo del retrato hablaba conmigo. Su voz oscilaba entre la condena y la súplica, revelando la dualidad de su alma atrapada, una mezcla de santidad y maldición, de luz y oscuridad. Fui un guardián de la fe, pero también un pecador condenado. Este retrato es mi prisión, y tu llegada ha roto el equilibrio. Me confesó secretos olvidados, confesiones de un pasado marcado por la traición, el arrepentimiento y la búsqueda desesperada de redención. Cada palabra era una cadena que me ataba más a su destino, una historia que se entrelazaba con la mía sin remedio. ¿Podría ayudarlo a liberarse? ¿O acaso esa voz era una trampa que me conduciría a la perdición? Mientras escuchaba, sentí que el retrato no solo giraba su cabeza para verme, sino para hablarme, para implorar que terminara lo que él no pudo. Capítulo 10. La noche del juicio. La oscuridad de aquella noche parecía más densa que nunca, como si el mundo mismo contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. El reloj marcaba la medianoche y, como un ritual macabro, el retrato giró su cabeza lentamente, clavando su mirada en mí con una intensidad que quemaba el alma. De pronto, la habitación se llenó de susurros y lamentos, ecos de almas condenadas que pedían justicia y redención. Las sombras danzaban frenéticamente en las paredes, tomando formas que recordaban rostros torturados y manos implorantes. Supe que el juicio había comenzado. Las voces me acusaban, revelando secretos enterrados en lo profundo de mi conciencia, pecados que había intentado ocultar incluso a mí mismo. Sentí la presión de una balanza invisible que medía mi alma, cada acción pasada pesando con un peso insoportable. El confesor sin rostro apareció a mi lado, extendiendo una mano que parecía tan fría como la muerte. Solo enfrentando la verdad podrás salvarte, susurró, mientras una luz tenue iluminaba el retrato, revelando detalles que antes permanecían ocultos: cadenas rotas, sangre seca, y una expresión de dolor y arrepentimiento. El santo giró la cabeza una última vez, como aprobando o condenando mi destino. En ese instante, comprendí que no solo estaba siendo juzgado por el pasado del monje y su pacto, sino también por mis propios demonios internos. El juicio final había llegado, y el retrato esperaba mi veredicto. Capítulo 11. La redención del santo. Después de la tormenta del juicio, un silencio profundo invadió mi estudio. El retrato, que durante tantas noches había girado su cabeza con furia, ahora permanecía inmóvil, como si aguardara el siguiente movimiento de mi alma. Fue entonces cuando comprendí que la redención no sería un acto externo, sino un viaje interior. Debía enfrentar no solo la maldición que envolvía al santo, sino también mis propias heridas y culpas ocultas. Guiado por las palabras del confesor sin rostro, emprendí un camino de arrepentimiento y perdón, buscando reconciliar mi pasado con la verdad que había estado negando. Mientras recitaba oraciones antiguas y liberaba los secretos que me atormentaban, sentí una presencia cálida que poco a poco disipaba la sombra oscura que había llenado mi vida. El retrato empezó a emitir una luz tenue, y la cabeza del santo giró, no con ira, sino con una expresión de paz y gratitud. Era el signo de que el alma atrapada había encontrado un atisbo de libertad, y que el ciclo de dolor comenzaba a romperse. Pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir: mantener esa redención en un mundo lleno de oscuridad y tentaciones. El santo me había otorgado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Capítulo 12. El retrato en silencio. La noche había caído por completo, pero esta vez, el aire en mi estudio era distinto. No había susurros, ni sombras inquietantes.
Solo un silencio profundo que parecía contener la calma después de la tormenta. El retrato del santo. Aquel que tantas veces había girado su cabeza para advertir, juzgar o suplicar. Permanecía ahora inmóvil, con su rostro sereno y ojos cerrados, como si finalmente hubiera encontrado la paz. Sentí que una pesada carga se había levantado de mis hombros, pero también que un misterio aún latía bajo la superficie de aquel lienzo antiguo. ¿Había terminado realmente la maldición? ¿O solo había cambiado de forma? Esperando un nuevo guardián para despertar, mientras me quedaba mirando el retrato. Una brisa suave recorrió la habitación, y por un instante, tuve la impresión de escuchar un último suspiro, una plegaria silenciosa que me agradecía por romper el ciclo. Apagué la vela, y en la oscuridad, el retrato se perdió en las sombras, dejando atrás solo una historia que nadie olvidaría jamás. El santo había dejado de girar la cabeza, pero su legado viviría para siempre. Epílogo, el eco eterno. Pasaron los días, y aunque el retrato ya no giraba la cabeza, su presencia seguía latiendo en el silencio de la casa. No era solo un cuadro, sino un eco eterno de las almas atrapadas entre la fe y la condena. A veces, en la penumbra, podía sentir una mirada invisible que me acompañaba, una mezcla de gratitud y advertencia que me recordaba que ciertos secretos nunca desaparecen del todo. Había liberado al santo de su prisión, pero también había abierto una puerta hacia lo desconocido, un umbral que solo aquellos dispuestos a enfrentar la oscuridad podrían cruzar. El retrato ya no giraba, pero su historia seguía viva, susurrando en el viento y guardando los misterios que la humanidad teme enfrentar, porque en cada sombra, en cada suspiro, habita un juicio que nunca termina, y yo, ahora, soy parte de ese legado.